cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, tú eres digno, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Hola, muy buenos días, querida iglesia. Bienvenidos a este domingo 12 de abril, donde vamos a estar nuevamente todos juntos compartiendo, estudiando y cantando al Señor Jesucristo. Así que estamos muy contentos. Aparte que este domingo es un domingo especial donde celebramos que nuestro Señor Jesucristo resucitó para darnos vida, resucitó para estar en una comunión con Él. Y también hoy día entregamos nuestro ayuno, este ayuno que hemos estado haciendo durante este tiempo como iglesia. Hoy día lo vamos a entregar simbólicamente todos juntos como iglesia, así que todos muy bienvenidos. Bienvenidos a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y los que se están conectando ahora a nuestro servicio de YouTube, los que son de acá de Chile, un cariñoso y afectuoso saludo, pero también a todos los que se están integrando desde el extranjero, así que muy bienvenidos a esta transmisión. Recordando que cada día nos estamos acomodando a esta agenda semanal, partimos todos los lunes ahora a las 6 de la tarde, una transmisión en vivo y en directo desde el canal de YouTube de la iglesia, un estudio bíblico, así que todos cordialmente invitados a unirse. Los miércoles en la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos nuestra reunión de oración vía Zoom, así que también usted está cordialmente invitado a participar, a cantar, a orar durante la mañana. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, en vivo y en directo, tenemos nuestra reunión vía YouTube, donde nos juntamos a cantar, a adorar, a glorificar al Señor, así que todos juntos también cordialmente invitados. El jueves a las 4 de la tarde todas las mujeres de la iglesia se están juntando vía Zoom a tener su reunión ministerial, a donde comparten la palabra, donde hay vida de cuerpo, donde se oran unos por otros. Así que cordialmente invitada a usted para que se una a nuestra reunión los jueves a las 4 de la tarde. Y los jueves a las 6 de la tarde, en vivo y en directo para todo el mundo, tenemos nuestra reunión de oración por nuestro canal de YouTube, así que todos cordialmente invitados. El viernes también, un viernes de harta reunión, los varones se juntan a las 20 horas también vía Zoom y los jóvenes están transmitiendo vía YouTube desde las 7 y media de la tarde, así que todos cordialmente invitados. Los invitamos a que estén atentos a todas nuestras redes sociales porque todos estos avisos se van a estar comunicando durante nuestras redes sociales. Así que ahora nos disponemos a orar, nos disponemos a cantar, a estudiar su palabra. Así que muy bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Hermanos, los invitamos a que se puedan unir con nosotros, a poder cantar a nuestro Dios, a este Dios que adoramos y que reconocemos en Él distintos atributos y por medio de la alabanza podemos exaltar su nombre
y queremos invitarlos a que se unan y que dispongan su cuerpo, su mente, su corazón para adorarlo como Él merece. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia
recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente le cantaré. Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará y su rostro resplandecerá. En su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente le cantaré. Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente le cantaré. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Hermanos, los invito a que juntos como iglesia oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias en este día. Gracias por el regalo que tenemos de que tú seas nuestro Padre. Gracias por habernos elegido, por habernos escogido. Eso es un inmenso amor que la verdad es que no lo logramos comprender, Señor, pero lo agradecemos profundamente en nuestro corazón. Agradecemos por ti, Jesús, por haber hecho ese sacrificio tan inmenso de haber bajado desde tu trono para venir a ser humano, a vivir en carne, a morir por nosotros,
Te damos muchísimas gracias por eso. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestras vidas, por guiarnos, por llevarnos a toda verdad, a toda justicia, por mostrarnos el camino que lleva Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias en este tiempo. Gracias porque nos permites reunirnos a través de esta forma virtual. Gracias porque la tecnología hoy día está de nuestro lado para poder seguir expandiendo tu reino, tu evangelio, Señor. Te damos muchas gracias por esto, Señor. Y te pedimos que nos ayudes en este tiempo como familia para juntos buscar tu rostro, conocer más de ti, para ser guiados por tu palabra, que seamos sensibles y escuchar tu palabra y obedecerla, Señor. Te damos muchas gracias porque como iglesia podemos juntarnos por este medio para seguir conociéndote a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque nos alientas cada día a través de tu palabra. Te pido que nosotros mismos nos ayudes, nos des la fortaleza, la convicción de que podamos ser obedientes en esto, Señor, en buscarte día a día, porque cada día te necesitamos, así como el mundo allá afuera te está necesitando. Nosotros, tus hijos, cada día necesitamos de tu evangelio para ser renovados a través de tu palabra. Te pedimos que nuestro entendimiento sea transformado y nuestras vidas y corazones sean transformados por ella, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio, Jesucristo. Recuérdanos que ese sacrificio que tú hiciste ahí en la cruz fue por amor. Quizás no lo necesitabas hacer, pero la verdad es que era necesario que obedecieras al Padre. Así es que recuérdanos cada día que esa resurrección también nos anima a que un día nosotros resucitaremos junto contigo, Señor. Gracias por tu sacrificio. Y te pedimos, Señor, que vayas allí a los lugares donde están nuestros hermanos misionando, allá lejos, Señor. También están pasando por momentos de dificultad, Señor, en diferentes países. Esto es a nivel mundial lo que está pasando. Te pido que levantes sus brazos, que su fe no decaiga, que en los lugares donde ellos estén, quizá algunos están solos, igual que nuestros hermanos ahí a través de sus hogares, que no sientan esa soledad del cuerpo, sino que sientan la compañía en el espíritu que eres tú, Señor. Te damos muchas gracias porque tu palabra nos alienta a esto, nos recuerda que mejores tiempos que estos no van a haber. Sin embargo, ayúdanos a mirar con gozo este tiempo, a disfrutarlo junto a ti, a que podamos entender que cada día estamos más cerca de tu venida y que con gozo la esperemos, Señor. Que nuestra esperanza no esté en este mundo, no esté en las soluciones de este mundo, sino que nuestra esperanza esté puesta siempre y únicamente puesta en ti, Señor. Que nuestro corazón te mire, Señor, y que te anhele, que cada día anhele tu venida, tu regreso, Señor. Te pedimos que guardes nuestros corazones del temor, de pensar que esto quizás no tiene solución o de ser indiferentes al que está a nuestro lado, Señor. Haznos sensible a la necesidad de nuestros hermanos, a la necesidad de nuestros vecinos, Señor, a la necesidad espiritual y a la necesidad material también, Señor. Haznos sensible a aquello, Señor. Y te damos muchas gracias en este día porque nuevamente escucharemos tu palabra, nuevamente aquella que es viva, que es eficaz, aquella que está para redarguirnos a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tenemos una palabra fresca. Eso no ha cambiado, Señor. Lo que no podemos es reunirnos físicamente, pero sí tu palabra está con nosotros cada día. Dice que todo va a pasar, mas tu palabra no va a pasar. Haznos ser obedientes y buscarte con más anhelo cada día, con más anhelo, Señor, porque tu venida está cerca. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Buenos días, querido pueblo de Dios, querida iglesia, qué bueno poder compartir un día domingo más. Sobre todo este día domingo que es tan especial, un día de Semana Santa, donde estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor. Nos hemos estado preparando como novias durante los últimos 10 días y espero que también en realidad mucho más. Nos hemos estado preparando en ayuno. Eso significa que nos hemos estado absteniendo de ciertos alimentos, de ciertas comidas, con la finalidad de pasar tiempo con el Señor, de santificarnos en Él, de arrepentirnos de nuestros pecados, de seguir creciendo en intimidad con nuestro amado Señor. Así que este es un tiempo especial. Como ustedes escucharon durante la semana, íbamos a hacer hoy día la Cena del Señor, íbamos a celebrarla junto con ustedes en las casas. Así lo anunciamos el domingo pasado, pero durante la semana decidimos con el cuerpo pastoral, con el cuerpo de ancianos, no realizarla. ¿Y por qué no realizarla?
porque cuando estudiamos el texto de 1 Corintios 11, nos damos cuenta que el gran pecado de la iglesia de Corinto era no discernir el cuerpo, y eso en lo concreto se traducía a lo siguiente, que algunos tenían harto pan o harto jugo de uva o vino y otros no tenían elementos. Entonces cuando ingerían, algunos ingerían, otros no ingerían los elementos y la verdad es que era una cena del Señor que era llevada a cabo en desigualdad. Como esto probablemente pasaría en una transmisión en vivo, porque no podemos cerciorarnos de que todos tengan los elementos, hemos decidido no realizarla vía internet. Porque entendemos que muchos tal vez no han podido salir de sus casas o no quieren salir de sus casas para comprar los elementos, o muchos otros están recién llegando a la transmisión y no habían sabido de esto. Por tanto, estaríamos celebrando la Cena del Señor vía internet y algunos estarían ingiriendo los elementos, otros no, y se daría una situación bastante similar a la de los corintios. Por tanto, para no de alguna manera someternos incluso a una especie de disciplina de parte del Señor, como lo vemos en Corintios, hemos decidido más bien tomar esto con calma y vamos a suspender entonces la Cena del Señor hoy día. Ahora bien, eso no significa que no sea un día especial, porque es muy especial este día. Es un día de Semana Santa, de celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y qué mejor que celebrar esto juntos estudiando la preciosa palabra del Señor, estudiando la Biblia. Hemos estado estudiando el libro de Ruth y vamos a seguir estudiando hoy día el libro de Ruth. Yo realmente los insto a que en esta instancia de predicación usted pueda sacar su Biblia, la Biblia de papel, ponerla ahí sobre la mesa y estudiar junto a mí la palabra del Señor. Yo sé que la mayoría tiene Biblias hoy en día en el celular, la Biblia digital tiene harto valor, pero también los insto a que cada uno de ustedes tenga Biblia en papel. La lectura, cuando uno la lleva a cabo en papel, es mucho más profunda. Y es necesario también no depender de un medio tecnológico para poder leer la Biblia. Así que yo los insto, si usted no tiene Biblia en la casa, si no ha comprado Biblia, vaya y adquiera una. Es tan importante poder estudiar la Biblia en papel, detenernos, analizarla y masticarla realmente, porque es alimento que lleva a vida eterna. Así que, queridos, vamos a estudiar juntos la Escritura, vamos a estudiar hoy día el capítulo 4. El domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 3. Y les recuerdo que quedamos en la atrevida propuesta matrimonial que Ruth le hizo a Booz. ¿Y cómo respondió Booz? De esta manera. Vamos a estar estudiando hoy día del capítulo 4, del versículo 1 al 12. Y Booz respondió de esta manera. Dice, y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. A ver, la palabra clave claramente en este pasaje y en realidad en el libro entero es la palabra redención, la palabra redimir. Ese término en hebreo es un término bien especial. En hebreo ese término es Gaal. G-A-L, Gaal. Gaal es un verbo que significa redimir, que si uno lo traduce así simplemente significa rescatar o comprar. Ahora bien, ¿por qué digo que es un término especial? Porque cuando la Biblia describe este término, en realidad no lo describe como lo hace un diccionario, simplemente traduciéndolo como rescatar o comprar. La verdad es que la Biblia explica este término más bien por medio de leyes, bien prácticas y bien concretas. En realidad, esa palabra en la Biblia ni siquiera se relaciona o se usa mucho como una mera acción, sino que más bien se suele utilizar como participio, como un adjetivo que describe a una persona. Cuando la Biblia entonces ocupa este verbo, en realidad se está refiriendo a una persona que está llevando a cabo esa acción. Y esa persona es traducida al castellano como redentor. Es la persona que redime, que lleva a cabo la acción de redimir. Yo sé que puede hasta ahora sonar un poco extraño, pero les voy a ir dando ejemplos para que entendamos esto. La redención
no era una mera acción, sino que más bien era una serie de responsabilidades éticas de amor que un pariente cercano debía tener con sus familiares. La Biblia menciona mucho de estas responsabilidades familiares. Repasemos o veamos algunas. Por ejemplo, el Redentor tenía esta responsabilidad de rescatar al hermano caído en esclavitud. ¿Dónde lo vemos eso? En Levítico 25, donde dice: y cuando la mano del extranjero o del transeúnte que mora en medio de ti alcance riqueza y tu hermano que está con él empobrezca y se venda al extranjero o al transeúnte que mora contigo o a los descendientes de la familia de un extranjero, después de vendido le quedará el derecho de redención. Uno de sus hermanos deberá redimirlo, o su tío o un hijo de su tío debe rescatarlo, o algún pariente cercano de su familia debe rescatarlo. A ver, el Redentor, este familiar cercano, tenía la responsabilidad que si un familiar, debido a deudas, caía en esclavitud, es decir, no lograba pagar las cosas que tenía que pagar, por tanto, él se tornaba un siervo del otro, un esclavo, con todas las connotaciones de un esclavo de esa época. Era responsabilidad del familiar más cercano comprarlo, sacarlo de esa esclavitud. Eso llevaba a cabo un redentor. Pero eso no era lo único. Vemos en otro pasaje que también este redentor debía comprar la heredad o el terreno del hermano que estaba con crisis económica. Como dice este versículo: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, y ustedes se darán cuenta que puse ahí entre paréntesis en hebreo, Gaal, eso no está en el texto original, pero el término ocupado ahí para hablar del pariente más próximo es Gaal, ¿ya? Redentor. Este pariente más próximo vendrá y rescatará, nuevamente Gaal, lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, debía, aquí se cortó el texto, pero debía él buscar ese rescate. Por tanto, vemos que el término Gaal no solo hacía referencia a un rescate como acción, sino que al Redentor mismo que iba a ejecutar esa acción. Era responsabilidad del familiar más próximo rescatar a su hermano en crisis económica y comprarle el terreno. Comprarle el terreno que en ese momento estaba perdiendo. ¿Por qué? Recordemos que para los judíos la tierra estaba ligada a las familias, a las 12 tribus de Israel. Dios había distribuido Israel en 12 tribus y la idea es que ese terreno quedara precisamente en esas 12 tribus, en las distintas familias. Una de las maneras de poder hacer esto era por la vía de redención, donde cada familia, cuando un familiar perdía el terreno, la idea es que tenían que comprarlo, redimir eso, rescatar eso para que quedara ese terreno en la familia. Era entonces una obligación del Redentor el poder rescatar los terrenos familiares de los hermanos que estaban en crisis. En tercer lugar, vemos otro pasaje en Deuteronomio 25. Dice que el Redentor debía casarse con la viuda del hermano y proveerle a éste descendencia. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esta ley es llamada la ley del levirato. En latín, levir significa cuñado. Por tanto, esta ley del levirato lo que instaba a hacer al pueblo es que si fallecía alguien, esa viuda se casara con el hermano o el familiar más cercano del fallecido. Esto tenía dos objetivos, la verdad que nosotros tal vez hoy día lo vemos raro, pero tenía dos objetivos de amor y éticos muy importantes. En primer lugar, no dejaba desamparada a una viuda.
Y en segundo lugar, lo que hacía es que el nombre de aquella familia no se perdiera, sino que permitía que ese nombre se perpetuara, pudiese seguir de generación en generación. Porque recordemos que en términos bíblicos es que un nombre desapareciera, que sea raído de la faz de la tierra, era símbolo de maldición. Por tanto, era un acto de bondad de parte del hermano permitir que el nombre del hermano y su familia pudiese seguir con descendencia. Esta ley, de hecho la ley del levirato, es la que más adelante en los evangelios vemos que los saduceos se la sacan a relucir a Jesús diciéndole, bueno, si una viuda se ha casado varias veces, ¿y qué pasa con ella en el cielo? Y Jesús le responde que en el cielo no hay matrimonio. Pero ese es otro tema. Pero ellos estaban sacando a relucir precisamente esta acción redentiva que debía llevar a cabo el pariente redentor. Por último, vemos una cuarta acción que debía hacer el redentor. El redentor tenía la responsabilidad de vengar la sangre del hermano. O sea, el redentor debía vengar el asesinato de alguno de sus familiares que había fallecido. Hay muchos textos bíblicos al respecto. Y el de Números 35 dice así: el vengador, que en castellano se traduce vengador, pero fíjense que el término hebreo es el mismo término que redentor, es Gaal. El Gaal, entonces el redentor de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. El término vengador, entonces, se traduce al castellano para que podamos entender la idea, pero en hebreo es el mismo término que se entiende para todas las otras acciones que hemos estado hablando. El redentor debía llevar a cabo la venganza de la muerte de su hermano. Era una responsabilidad del pariente cercano aplicar la justicia de sangre por sangre. Y de esta manera se velaba para que el homicida realmente pagara su delito. Y esto lo hacía el redentor en representación de la víctima. Así que debía ir a buscar al ofensor. Por tanto, como ustedes ven, en realidad el término hebreo Gaal, más que hacer referencia a un simple verbo, a un simple acto de rescatar, la verdad es que era más bien una serie de normas que estaban adosadas a lo que significaba ser un pariente cercano y actuar con amor con su familia. Era en realidad un concepto más amplio que un verbo, que hacía referencia a un pariente cercano que rescataba a la familia cuando estaba en problemas. Ahora, esto suena muy lindo, pero en la práctica era muy incómodo, era muy difícil. Por ejemplo, repasando los 4 puntos. Tenemos entonces los 4 puntos de la responsabilidad del redentor. Tenemos que, en primer lugar, él debía rescatar al hermano caído en esclavitud. Debía comprar la heredad del terreno del hermano en crisis económica. Debía casarse con la viuda del hermano y proveerle descendencia. Debía vengar la sangre, el asesinato del hermano. Piensen esto, imagínense que su hermano cayó en esclavitud porque él mismo se metió en problemas y se metió en deudas. Y resulta que ahora tú tienes que ir y comprarlo. Es un acto de amor, pero la verdad es que muchas veces podía ser incómodo. O imagínense la obligación ética de comprar el terreno de un hermano que está en aflicción cuando uno mismo tal vez no está holgado económicamente. O piense en la tercera acción, de incluso casarse con una mujer que uno no escogió. ¿Para qué? Para darle descendencia a mi hermano difunto. Es decir, esa esposa, ese hijo, prácticamente los adopto, pero ese hijo no es mío. Porque dice la ley del levirato que ese hijo en realidad va a ser hijo de mi hermano. Y por tanto va a tener la herencia de mi hermano y todo lo que conlleva el nombre de mi hermano. Por tanto, en realidad es como una adopción sin ningún beneficio personal. Y el cuarto punto, el de ser un vengador de la sangre, imagínese que frente al asesinato de un hermano uno tenga que dejar todo el trabajo, la familia y tal vez embarcarse en semanas o meses de persecución de algún asesino. La verdad es que en la práctica vemos que en la Biblia muchos se negaban a cumplir estas leyes éticas de responsabilidad con el pariente más próximo. En realidad parecen haber sido pocos los que se disponían a ser redentores de su prójimo. Y es ese contexto que debemos entender para ahora leer el capítulo 4 de Ruth. Recordemos una vez más la historia
de Ruth que hemos estado estudiando. Ruth, la moabita, estaba casada con Malón, un israelita. Él murió allá estando en Moab. Ruth viene con Noemí a Israel. Ella deja su vida moabita para ir a cuidar de su suegra. Ella llega justo en la época de cosecha, empieza a espigar los campos juntando alimento para alimentar también a Noemí. Y llega a los campos de Booz. Booz resulta ser un pariente cercano. Ojo, un pariente cercano. Y en ese contexto Noemí le dice, anda y proponle matrimonio. Y ella hace esa locura y realmente Booz, al ser un hombre íntegro, él le dice que sí a Ruth. Dice, ok, yo voy a redimirte. Yo te redimiré, que era el texto que leímos delante, ¿no es cierto? Yo voy a hacerlo. Y de hecho sabemos que Booz, como hombre íntegro del Señor, no va a quedar de brazos cruzados, y también Noemí lo sabía. Por tanto, termina así el capítulo 3 diciendo, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. Y tal cual ocurrió. Booz, temeroso de Dios, hombre de palabra, de hecho, él hace precisamente lo que Ruth le pide, y él había estudiado el caso antes. Y nos damos cuenta que por lo mismo probablemente en Booz había habido un interés en Ruth. Porque cuando Ruth le dice, ¿por qué no me redimes tú? Él le dice, mira, lo que pasa es que hay otro pariente que es más cercano que yo. Por tanto, probablemente él había analizado la situación y no había movido un dedo al respecto, porque ante la ley del Señor eso significaba traspasar la norma del Redentor. El Redentor debía ser el pariente más cercano y él no lo era. Sin embargo, ahora, frente a este empujón divino, ¿qué es lo que hace Booz? Booz subió a la puerta y se sentó ahí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Las puertas de la ciudad eran los lugares públicos donde se llevaban a cabo todas las transacciones. Por las puertas, bueno, todos entraban, salían y en esas puertas estaba el mercado, se vendían los productos que venían tanto de lugares lejanos como también de los campos alrededor, y también ahí se sentaban los ancianos de la ciudad que actuaban como una especie de notario. Todas las transacciones que se hacían, uno podía reunir a los ancianos que estuviesen ahí sentados y actuaban de testigos. Incluso cuando eran cosas muy importantes, toda la gente que iba pasando se podía reunir ahí y podía ver todas las transacciones que se estaban llevando a cabo. Booz, entonces, de acuerdo a la cultura, él va ahí a la puerta de la ciudad y espera a que pase este pariente cercano que el texto menciona como fulano. Y cuando lo ve, le dice, acércate y trae a los ancianos. Y en ese momento, Booz entonces empieza el diálogo con él. Y le dijo al pariente cercano, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y el hombre respondió, fulano, respondió, yo redimiré. Y me imagino que en esa parte de la conversación probablemente a Booz se le hizo un nudo en la guata. La verdad es que él dice, mira, tú y yo sabemos que somos los parientes más cercanos de Elimelech. Por tanto, debemos redimir, debemos actuar como redentores. Recuerden que en esa época, la ley de Moisés, la verdad es que no la estaban tomando muy en cuenta. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Por tanto, el señor fulano, la verdad es que no había tomado en cuenta la ley del Redentor y simplemente hizo oídos sordos a la ley. En este momento Booz lo trae ante los ancianos y le recuerda esa ley. Le dice, mira, está la ley de redención. ¿Qué vamos a hacer con los campos? Y fulano dice, ok, yo voy a redimir. Y como les decía, en ese momento la situación es incierta, aunque sí tenemos una certeza, que si fulano hubiese dicho yo redimo todo,
incluso a Ruth, vos hubiese dado paso a un lado y hubiese permitido que fulano se casara con Ruth. Lo sabemos porque vos hasta este momento no ha movido ni un dedo por el asunto precisamente porque él no era el redentor primario. Entonces vemos la integridad una vez más de vos, de estar incluso dispuesto a ceder esto que él tantas ganas tenía tal vez de estar con Ruth. Y sin embargo él dice, yo no voy a traspasar la ley de Dios para estar con Ruth. Por tanto debía estar todo en orden. Y él se sujeta plenamente al orden de Dios. Y eso se lo digo a todos los jóvenes tal vez impacientes que quieren ahora ya y el resultado y acercarse y están dispuestos a traspasar las normas de Dios. Y les sugiero que no lo hagan, queridos, porque si hay algo que destruye nuestras relaciones es el pecado. Y vos como hombre íntegro lo sabes. Pero bueno, el caso no estaba cerrado. En ese momento él le dice a fulano, bueno, ¿tú vas a redimir el campo? Sí, dice fulano. Yo lo voy a hacer. Yo voy a comprar ese campo para que quede dentro de la familia. Y vos continúa. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Vos, que debe haber estado sentado tranquilo como un anciano honorable ahí en ese círculo, pero probablemente por dentro estaba saltando. O diciendo tal vez como decíamos en mi época escolar hace 20, 30 años atrás, todos decían viento, ¿no es cierto? Y tal vez estaba ahí, contento. Y el Señor le había concedido su petición. Y eso que él estuvo dispuesto a no saltarse ninguna norma. Ahora, me quiero detener en el discurso de fulano. En realidad en el motivo de fulano. ¿Por qué fulano no redime a Ruth? Fulano dice lo siguiente, mira, si yo la redimo a ella, me va a dañar a mí. Va a dañar mi heredad. En eso está pensando fulano. ¿De qué manera afectaría el casarse con Ruth su propia heredad? Probablemente de varias maneras. Si le daba un hijo a Ruth, recuerden que ese hijo sería para la familia de Noemí, de Elimelech. Por tanto, si este señor fulano compraba el campo de Noemí, después ese campo en realidad ya no sería suyo, sería de este hijo que iba a tener con Ruth. Más aún, al ser también su propio hijo, probablemente tendría que incluso compartir de su propia herencia. Y no solo con sus hijos, sino que también con este hijo. Por tanto, este hijo que vendría del vientre de Ruth, en realidad incluso le iría mejor o tendría más propiedades que él mismo o sus propios hijos. Y él dice, no estoy dispuesto a meterme en ese atado de problemas, de herencia, de propiedades. Es un problema ser pariente redentor en esta situación. Así que fulano no quiso entrar en ese problema. La cosa es que si bien era incómodo ser redentor, recuerden que ser redentor era parte del mandato de Dios. Claro que era incómodo, claro que implicaba dejar de lo suyo, pero Dios había dado la ordenanza en la ley de ser redentor. Al actuar fulano de esta manera, supuestamente autoprotectora, en realidad lo que estaba haciendo era traspasar la norma de Dios, estaba pecando de egoísmo. Y muchas veces nosotros tenemos tantas excusas para no darnos al prójimo, para no entregar al prójimo. Y generalmente las excusas son bien cómodas, son excusas como esta, bueno, tengo que actuar con cordura, ¿no es cierto? Tengo que de alguna forma también amarme a mí mismo y ser protector. Pero la verdad es que la Biblia nos insta a no ser egoístas. Incluso lo vemos hoy en día en la pandemia actual. Y como lo hemos conversado en otras situaciones también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si el Señor nos llama a ayudar a alguien y resulta que ese alguien está con coronavirus? ¿Qué debo hacer? ¿Protegerme a mí? ¿Proteger mi propia heredad? ¿Y dejar de amar? ¿O puedo amar y al mismo tiempo, bueno, tomar todas las medidas, ¿no es cierto?, higiénicas necesarias, pero estar ahí presente y poder realmente ayudar al hermano?
son en realidad conflictos éticos internos que muchas veces enfrentamos y que fulano frente a eso dijo, no voy a salir bien parado de esta ayuda. No puedo redimir a Ruth. Gracias a ese acto egoísta y de desobediencia a la ley de amor de Dios, este personaje fulano es el único en todo el libro de Ruth al cual no se le menciona el nombre. Quedó sin nombre registrado. Y esto es bien paradójico, queridos. Hay una gran paradoja en esto. Porque este es el gran personaje que intenta defender lo suyo. Intenta defender su heredad, por así decirlo, su nombre. Y sin embargo queda a la posteridad sin heredad y sin nombre. Queda como fulano. Es una paradoja. Y una vez más vemos que el que quiere preservar su propia vida la pierde. Y el que está dispuesto a entregar su vida por Cristo la gana. A cambio vemos el nombre de Booz, que estuvo dispuesto al sacrificio, a la incomodidad de ser redentor y quedó para siempre grabado en la palabra del Señor. El texto continúa. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Bueno, esto sí que es extraño para nuestra cultura, ¿no es cierto? La ley de Moisés lo explica en realidad más detalladamente. Les voy a leer el pasaje para que entendamos por qué le dio el zapato. En Deuteronomio 25 dice así, si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, ¿no es cierto? A la puerta de la ciudad está hablando, ahí donde estaban los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Es decir, debía ir la viuda a acusarlo, por así decirlo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él. Voy a continuar acá. Se acercará entonces su cuñada a él, delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzo. ¿Se dan cuenta que en realidad esto del zapato tenía que ver con la ley del levirato? Cuando alguien no quería asumir esto de casarse con la viuda por todas las implicancias negativas que podía tener para su propia heredad, ¿qué debían hacer? Lo que dice acá en la ley. La viuda debía ir a acusarlo ante los ancianos y si él se negaba, había que hacer un acto simbólico, nada más. Pero era un acto simbólico profundo. Debía sacarse los zapatos, ella le escupía y esa casa era llamada la casa del descalzo, del que no ayudaba a su hermano. ¿Por qué del descalzo? Porque en esa época, se caminaba con chalas, pero los que andaban descalzos eran los pobres y los esclavos. Los pobres y los esclavos caminaban descalzos. Por tanto, significaba que el que se negaba a amar de esta manera concreta al hermano, condenaba en realidad a su propia casa a la pobreza por haber sido egoísta. Condenaba a su propia casa a la servidumbre por no haber ayudado a su hermano. Fíjense la enseñanza profunda que había detrás de este acto. Es un acto simbólico, pero con gran enseñanza. Aquella persona que no estiraba su mano para ayudar al prójimo, caminaría descalza. Porque el que da, recibe. En cambio, el avaro, el que guarda para sí, no tendrá. Quedará descalzo. Vemos entonces que al entregar fulano su zapato a Booz, estaba sellando el trato y al mismo tiempo demostrando cero temor de Dios. Estaba demostrando cero temor de Dios, desestimando incluso que esta acción egoísta y cómoda le produciría mal a su propia casa. Es fulano el que le entrega el zapato. Le dice, no estoy ni ahí. Aquí no va a pasar nada. Yo voy a velar por mi propia heredad. Y queridos,
muchas veces hacemos eso, velamos por nuestros intereses, por nuestras cosas, por nuestra salud, velamos por mí, y la verdad es que la mejor manera para velar por nosotros y por nuestras familias es huir del pecado. Lo que nos destruye no es el ser dadivosos. Lo que nos destruye es la avaricia, es la codicia, es el egoísmo, es la falta de amor. Eso nos destruye, eso destruye la familia. Pero muchas veces lo evaluamos al revés, como lo hace fulano. Él dice, voy a proteger a los míos, voy a proteger la heredad, así que no voy a ayudar a Ruth, no voy a redimirla. Y eso es entender todo al revés, como muchas veces lo hacemos también hoy en día. Hoy en día todo el mundo tiene miedo al coronavirus, pero tú no le tengas miedo al coronavirus, tú tenle terror al pecado. Ten temor de Dios, porque si hay algo que va a destruir tu vida y va a destruir la vida de tu familia, no va a ser el coronavirus, es el pecado. Porque cuando pecamos, caemos inmediatamente en las garras, ¿no es cierto?, del enemigo, o más bien dicho en términos bíblicos, en la disciplina de Dios. Dios que aborrece el pecado y que por lo mismo, como tú eres hijo de Él, Él no va a permitir que perseveres en pecado. Por tanto, si tú no quieres ser disciplinado por el Señor, huye del pecado y sé dadivoso. Sé misericordioso. Actúa en amor. Queremos ver prosperar a nuestra familia, entonces lancémonos de cabeza a la incomodidad y al riesgo de amar como Booz lo hizo. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, que eran los dos hijos de Elimelech. El que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Preciosa historia, queridos. Preciosa historia de redención, pero ¿qué tiene toda esta historia que ver con Semana Santa? Mucho. En primer lugar, nos hace reflexionar lo parecido que somos a fulano, más que a Booz. De cuántas veces velamos por nuestros propios intereses y nos aislamos de actuar con misericordia con los demás. Somos como fulano. Y este tiempo lo ha sacado a relucir en más de alguna ocasión. El tema es que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es que nos pase lo que le pasó a fulano, que su nombre sea borrado. La verdad es que somos esclavos del pecado, dice la Escritura. Esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de la muerte. Todos los seres humanos estamos caídos. Cada uno de nosotros es como fulano y hemos arrancado de nuestra responsabilidad redentiva de amor al prójimo. Por tanto, estamos alejados de la gloria de Dios como humanidad. Cada uno necesita desesperadamente a un redentor que nos rescate de la esclavitud al pecado, la esclavitud a no querer ser redentores para otros, de no querer amar. Entonces, ¿dónde? Y aquí viene el tema profundo en esto, ¿dónde encontrar un redentor? Recuerden que el redentor tiene que ser un pariente cercano, el más cercano. Pero cuando miramos nuestra familia nos vamos a dar cuenta que en realidad mi propia familia también tiene mucho pecado. Y después voy tal vez a los primos segundo grado, tercer grado, y a los tíos y a los abuelos, y son todos pecadores. ¿Y quién me puede redimir? Es rescatar de mi esclavitud. Y tal vez voy a mirar el pueblo entero y la nación entera y son todos pecadores. Y si voy a todas las familias de la tierra resulta que todos son pecadores. Por tanto, no tengo un familiar cercano que me pueda redimir, me pueda rescatar de la esclavitud al pecado. La situación de la humanidad era desesperante. Era desesperanzadora. Y digo era, porque la respuesta de misericordia de Dios fue encarnarse como ser humano
para ser un pariente cercano. Esa fue la respuesta de Dios. Dios no era pariente cercano, era creador. Y Él sigue siendo el creador. Pero Cristo tomó la naturaleza humana, siendo plenamente Dios. Él tomó la naturaleza humana y por eso Hebreos se detiene tanto en esta sección. Y dice lo siguiente en Hebreos, que Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y eso que Él es Dios, pero no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo, siendo Dios, se encarnó, tomó naturaleza humana para poder llamarnos hermanos y de esa manera ser pariente redentor, pariente cercano. No era, pero ahora lo es. De hace 2000 años atrás, que se encarnó y vivió en medio de nosotros. Y tanto te amó Jesús, que decidió someterse a la máxima incomodidad del amor y dejar toda la perfecta comodidad del reino de los cielos. No era pariente y se hizo pariente, no era hermano, pero ahora no se avergüenza de llamarte hermano y hermana. Jesús nos rescató de la máxima esclavitud. Y esa máxima esclavitud era la esclavitud al pecado. ¿Cómo destruyó la muerte? Muriendo en nuestro lugar. Por eso es tan importante lo que estamos celebrando hoy día, de su muerte y resurrección. Él fue a la tumba para que tú y yo no nos quedáramos en la tumba, sino que pudiésemos salir y vivir eternamente con Él. En Romanos dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, queridos. Éramos esclavos, pero ya no lo somos, porque tenemos un Redentor. Tú y yo tenemos un Redentor. Y tal vez tú miras en tu familia quién y en el país y quién. No, tenemos un Redentor que nació 2000 años atrás, que murió, pero resucitó al tercer día, por tanto ahora está vivo. Jesucristo está vivo y es tu Redentor. Él es tu Redentor. Ninguno de nosotros cumplió la santa ley de Dios. Estábamos en condenación. ¿Qué hizo el Señor? Él se hizo pariente cercano. ¿Cómo nos rescató? Cristo cargó descalzo la cruz. Tú y yo en realidad estábamos condenados a pobreza y servidumbre eterna en el infierno. Pero Jesús caminó descalzo. Él se llevó la maldición. Él cargó la maldición sobre él. La maldición del pecado. La maldición del descalzo. Y Él llevó la cruz descalzo y sus pies fueron atravesados con clavos para que tus pies no fueran atravesados por clavos. Para que tú no estuvieses descalzo eternamente. Jesús murió por ti y por mí. Él es nuestro Redentor. Por tanto, el texto de Hebreos, volviendo al texto de Hebreos, dice que lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria a Dios porque Jesucristo nos ha rescatado del temor a la muerte. El diablo esclaviza a la humanidad por medio del temor a la muerte. Eso es precisamente lo que estamos viendo hoy en día en la pandemia, donde hay mucho pánico, hay mucho temor. En realidad es esclavitud a Satanás por medio del temor a la muerte. De eso nos vino a rescatar Jesucristo, del temor a la muerte, de esta esclavitud. El mundo tiene pánico porque puede perderlo todo, puede morir. Pero aquel que está en Cristo, que cree en el perdón de los pecados y la redención que Jesús llevó a cabo, con su muerte y resurrección ya no tiene temor a la muerte. Tú y yo no tenemos temor a la muerte. Y si estás siendo tentado con pensamiento de temor, recuerda la obra de Cristo y cómo para nosotros el morir es ganancia. Por tanto, no temas a la muerte.
Cristo nos redimió, nos rescató de esa esclavitud a Satanás. Y ya no tenemos temor a la muerte, ni tampoco tenemos temor a las enfermedades, no tenemos temor a contraer el coronavirus. Aunque debamos mantener las medidas higiénicas, no tenemos temor. No tenemos temor. Pudiendo vivir plenamente en libertad de amar al prójimo siempre que éste lo requiere, aunque eso sea incómodo para nosotros. ¿Qué hizo todo esto? ¿Quién hizo todo esto por nosotros? Jesucristo, nuestro pariente cercano. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, mis queridos redimidos, mis queridos hermanos de Cristo, ahora que tenemos la Biblia, la tenemos entera y tenemos la bendición de estudiar el Evangelio entero, nos damos cuenta que la historia de Ruth indica mucho a la redención que Jesucristo llevó a cabo en la cruz. El mejor y verdadero Booz es Jesucristo, el mejor y verdadero Redentor. Jesucristo es el mejor y verdadero Redentor, y precisamente eso celebramos hoy día en Semana Santa. Eso estamos celebrando hoy día, celebramos la muerte y resurrección de Cristo que nos liberó de nuestra propia muerte y de nuestras propias esclavitudes. Por tanto, decimos hoy en día, ya sin temor a la muerte, decimos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querida iglesia, el Señor nos ha libertado de todo temor, de toda esclavitud. Él es nuestro Redentor. Si tú estás recién empezando a ver estas transmisiones y la verdad es que aún no te has entregado al Señor y quizás estás siendo acosado por temores y tienes pecados de los cuales no has podido huir, este es día de salvación. Es día de acudir a los pies del Redentor que es Jesucristo. Es un día donde debemos ir ante Él y decirle: Señor, me entrego a ti, te entrego mi vida. Por tanto, realmente los invito a acudir a los pies de Cristo y dejarse rescatar por Él. Él es el Salvador. Él es nuestro Redentor. Así que voy a orar ahora. Y si tú quieres repetir conmigo esta oración en tu casa, puedes hacerlo. Lo importante sí es que sea de corazón y que tú le digas al Señor esto. Oremos. Jesucristo, te doy gracias porque tú eres mi Redentor. Tú te encarnaste para hacerte cercano a mí, un hermano cercano, y así redimirme. Te pido perdón por mis pecados. Rescátame de mis temores. Rescátame de mi esclavitud al pecado, de mi esclavitud al temor, a la muerte. Te doy gracias porque en ti tengo vida eterna. Tú eres mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entregamos, por tanto, queridos, hoy día oficialmente el ayuno congregacional, lo que no significa que dejemos de ayunar, porque creo que los tiempos ameritan como para seguir ayunando. No sé si todos los días, pero seguir en el training de estar ejercitándonos la piedad y seguir ayunando. Así que oficialmente entregamos el ayuno hoy día, pero lo ideal es que sigamos en el mismo ritmo de ayuno, de búsqueda del Señor, de seguir creciendo, de estudiar su palabra, de tener cultos familiares. Así que, querida iglesia, no te quedes dormida ahora en estos tiempos que vienen, sino que al revés, sigue vigilante, sigue enfocando en Cristo, entendiendo que Él es la meta. Esperamos su venida. Queridos, que el Señor los bendiga. Solo en Jesús mi fe está, Él es mi luz y mi camino.
gozo a mi alma da y me sostiene con su amor. Oh, amor perfecto que de Dios vino a darnos salvación. En una cruz Jesús murió para llevar nuestro perdón. Por mi maldad su vida dio y con su sangre me compró. Resucitó y hoy vive en mí, pues la victoria Él ganó. Solo en Jesús no hay culpa ya, no hay temor, pues su poder hoy vive en mí. Mis pasos guía el Señor, solo por Él quiero vivir. No hay poder que de su amor me pueda nunca apartar, hasta el glorioso día en que Cristo regrese a reinar. No hay poder que de su amor me pueda nunca apartar, hasta el glorioso día en que Cristo regrese a reinar. Cristo regrese a reinar. Cristo regrese a Te cantamos a ti, Jesús. Sin esperanza moría, sin salvación. No había nada que pudiera hacer, pero Cristo, el don de Dios, cargó con mi pecado en la cruz. Digno es el Cordero de Dios de toda la gloria. Gracias sublime, Jesús pagó el precio por mí. Su amor me alcanzó, me eleva al trono de Dios. Gracias, Jesús, porque en ti tenemos esperanza otra vez. Sin esperanza moría, sin salvación. No había nada que pudiera ser, pero Cristo, el don de Dios, cargó con mi
su gracia, soy su hijo, es mi Padre de amor. Oh, oh, sublime, Jesús pagó el precio por mí, su amor me alcanzó, me eleva al trono de Dios, soy su hijo, es mi Padre de amor, es mi Padre de amor. Si usted desea entregar sus diezmos y ofrendas a la iglesia durante este tiempo en que no nos reuniremos presencialmente, el canal que usaremos y que muchos ya usan es la transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia. Por lo tanto, si usted de forma voluntaria quisiera usar esta opción, por favor realice una transferencia electrónica a la cuenta corriente cuyos datos aparecen publicados en pantalla. Dios les bendiga y gracias por seguir apoyando la obra aún en estos tiempos difíciles. Qué lindo es el Señor, como el Señor nos desafía y nos anima por medio de su palabra a que siempre tengamos una relación con Él. Qué glorioso domingo hemos tenido de poder cantar, de poder entregar este ayuno, de poder hacer vía de cuerpo, así acá donde usted está en este instante. Así que el Señor le bendiga. Después de este servicio, atento a todos los niños de la casa, porque se vienen las clases del Ministerio de Niños, así que atento, están muy buenas, así que el Señor les bendiga, que tenga una linda y hermosa semana, a seguir practicando las disciplinas espirituales. Si bien como iglesia terminamos el tiempo de ayuno, individualmente podemos seguir ayunando con nuestras disciplinas espirituales para el Señor. Que sea un lindo domingo, que sea una linda semana, que el Señor les bendiga.